Esta historia no me pertenece. Créditos a El hombre que camina el abismo 115 de fanfiction. Capítulo 12. Montaña Glen. Por lo que Six reunió, fue un intento fallido de expansión por parte de Vale. Los asentamientos cercanos afirmaron que habría sido grandioso si los Grimm no hubieran atacado y que había una ciudad subterránea allí. Reunió toda la información que pudo de los asentamientos cercanos antes de hacer algunos trabajos. Los días comenzaron a seguir, no hasta el punto en que el tiempo se volvió borroso, sino hasta el punto en que podía sentir que iban más rápido. Caminó como lo hizo cuando llegó por primera vez a Remnant, durante varios días sin parar. Debe haber pasado 5 o 6 días desde que durmió y lo haría cuando estuviera cerca del destino. La gente lo vio pasar y algunos lo saludaron con la mano mientras que otros solo miraban, no le importaba. Si tuviera que poner las instalaciones en funcionamiento, entonces simplemente podría transportarse a las instalaciones principales donde se encuentra el monitor. Técnicamente, ella estaba en todas partes, pero optó por permanecer en las instalaciones principales. Por lo que entendió, había una cuadrícula que le permitiría llegar rápidamente a varias áreas. Esto resultó ser beneficioso a sus ojos. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando se encontró con un pueblo abandonado. Todo estaba viejo y podrido. La madera se estaba carcomiendo, las ventanas estaban frágiles y rotas, las casas estaban llenas de nada más que muebles abandonados y todas las tiendas estaban vacías. Había señales de batalla y las observó mientras caminaba por el pueblo. Toda el área parecía estar llena de nada más que desesperación mientras caminaba por la calle principal. Un suspiro escapó de sus labios en silencio cuando miró a ambos lados de él, no había nada que se pudiera hacer. No iba a perder el tiempo porque tenía un objetivo que cumplir. El monitor había declarado que la instalación estaba escondida bajo tierra, lo que significaba que probablemente tenía que cavar un poco. Ya era bastante malo que estuviera más cerca de la ciudad de lo que le gustaba, pero tener que cavar entre innumerables montones de escombros agregó otro factor irritante. Empujó el sentimiento hacia abajo y se preparó para ello, por lo que hizo algunos explosivos. No fue difícil para él hacerlo honestamente, tomó un tiempo ya que fue un proceso delicado pero no fue difícil. Si bien algunos comenzaban a entrar en pánico de inmediato cuando veían o escuchaban que tenía explosivos, él estaba tranquilo. Sabía lo que hacía y tomó las precauciones necesarias para manejarlos durante todo el viaje. Nada de lo que hizo fue sin una razón, especialmente porque el tipo que hizo fue más poderoso que cualquier cosa que Remnant haya pensado. De repente se detuvo cuando sintió que algo lo observaba. Años de experiencia le hicieron confiar en su instinto cuando gritó que alguien lo estaba mirando. El silencio llenó el aire por un momento y miró a su alrededor de vez en cuando antes de continuar su viaje. Se ocuparía de la amenaza, si la hubiera, cuando llegara a Metros Glen, ya había perdido suficiente tiempo. La instalación respondería a su señal, que a su vez le daría una ubicación, y él la pondría en marcha. Una vez que lo hiciera, el monitor tendría control sobre él y lo ayudaría a hacer un nuevo núcleo para su traje. Ella había declarado que en todas y cada una de las instalaciones que tenía bajo su control, recibiría algunos suministros o una mejora para él. Estaba claro que ella confiaba en él. No se puede decir lo mismo de él. Solo confiaba en una persona, y esa era Maaya. Ignorando esos pensamientos, se relajó un poco antes de continuar su viaje con calma. Si bien hubo ocasiones en las que preferiría estar en un vehículo, caminar le proporcionó tiempo para dejar que sus pensamientos divagaran. Los días comenzaron a pasar una vez más. La mayoría de los días se volvieron lluviosos. Las nubes oscuras pintaron el cielo de un color gris amenazador y la lluvia golpeó su capucha, filtrándose a través de su capa y su armadura. No le importó, de hecho, lo disfrutó un poco. Los días lluviosos a veces eran bienvenidos y, si estaba solo, se quitaba la capucha y dejaba que las gotas impactaran en su casco. Llegó a un claro y pudo ver el destino desde la distancia. El viento soplaba detrás de él y las hojas de los árboles se balanceaban como su capa. Ambos estaban empapados por la lluvia mientras él solo miraba la ciudad caída por delante. Su capucha estaba bajada y la lluvia golpeaba su casco con un ruido suave. No dijo nada mientras disfrutaba de los ruidos tranquilos del día lluvioso antes de girar un poco la cabeza y continuar hacia adelante. Miró su trackpad y envió una señal, esperando 30 segundos antes de que algo respondiera y obtuviera una ubicación. Los minutos de caminata finalmente se convirtieron en una hora antes de que llegara remotamente a la entrada del lugar. Decir que fue un fracaso sería quedarse corto, todo el lugar fue un desastre. No sabía lo que pasó, pero no le importaba.
No se podía hacer nada por este lugar. Pareció abandonado durante prácticamente décadas, mucho más de lo que ha visto en la frontera. Parece que la expansión fue grande, demasiado grande para que algunos la manejaran y tal vez eso fue lo que causó la llegada de los Grimm. Negatividad por el estrés de expandirse y la posibilidad de que Grimm siguiera atacando. Deberían haber comenzado con un tamaño moderado y luego comenzar a expandirse a medida que pasaban los años, esa habría sido una ruta más lógica. Mordieron más de lo que podían masticar y el precio fue una expansión fallida. Oh, bueno, no se podía hacer nada al respecto ahora. El día pareció prolongarse mientras exploraba la ciudad durante unas horas, solo explorando dónde estaría la ubicación de las instalaciones. Aunque estaba abandonado, era un lugar interesante. Tantas cosas por descubrir de las ruinas, además estaba el hecho de que aún no había explorado el subsuelo. Estas cosas podrían esperar a una fecha posterior, en caso de que regrese en caso de que se haya perdido algo. En este momento, no hizo nada más que explorar la ciudad mientras enviaba señales de vez en cuando. Hubo momentos en que tuvo que retroceder un poco cuando se perdió un lugar determinado o el área quedó cortada por escombros. Tenía una cantidad limitada de explosivos y desperdiciarlos en cada montón de escombros resultó ser contraproducente. En algunos lugares, se subía a un edificio derruido y miraba alrededor del área antes de enviar su señal nuevamente. Los siguientes días los pasó explorando la ciudad vigorosamente y encontró una entrada que lo llevaría bajo tierra. Muy pronto, envió el último y recibió una ubicación subterránea. En ese momento, el cielo estaba oscuro y habían pasado algunos días desde que durmió, por lo que se acostaría para pasar la noche. Fue a un edificio abandonado, se dirigió hacia la parte superior y encendió un pequeño fuego. Se colocaron trampas cerca de las entradas mientras su fuego ardía tenuemente. Sencillas trampas que estaban bien escondidas alrededor del edificio y algunas trampas de ruido que lo alertarían. Por la mañana, los recuperaría y se dirigiría bajo tierra a las instalaciones. Tomaría algo de tiempo encontrar la instalación ya que estaba a gran profundidad bajo tierra y tomaría aún más tiempo explorar la instalación pero, al menos, estaba bien escondida. El fuego ofreció una pequeña sensación de iluminación mientras hacía un inventario de sus artículos. Tenía mucha comida y agua, su munición era abundante, pero parecía que se estaba quedando un poco bajo en gravamen. Los últimos trabajos los había hecho gratis básicamente porque parecía que una autoridad superior estaba retirando los fondos. Los asentamientos parecían absolutamente vergonzosos que no pudieran pagarle, pero a él no le importaba. Si bien fue beneficioso que le pagaran por sus servicios, no estaba enojado con ellos por no pagarle. Todo lo que importaba al final era que tenían espacio para respirar. Sabía quién lo estaba haciendo. Era Ozpino el consejo, y la respuesta se acercaba cada vez más a la primera. Sabía lo que estaba haciendo el hombre, tratando de sacarlo con la esperanza de interactuar con él. Acciones como esa no lo afectaron el asentamiento más que nada. Esto tuvo un efecto negativo en los habitantes del asentamiento, lo que a su vez atrajo a más Grimm a la zona. Lien solo le compró suministros, como comida. La mitad del tiempo cazaba su comida de todos modos. Aprender a buscar comida era una de las cosas más básicas que un lobo podía aprender. Sacudió la cabeza molesto por las acciones que el hombre estaba causando y organizó sus artículos. En el peor de los casos, renuncia a una de las joyas que adquirió y deja que el acuerdo gane dinero con ella. No necesitaba las joyas de él, solo las conservaba si necesitaba comerciar cuando no había recompensas disponibles y renunciar a una o dos no era un gran problema. Además, liberó espacio para que él tuviera más artículos necesarios. Cuando comenzó a guardar los artículos, se encontró con algo. Era un pequeño libro ilustrado que Mine y su hermana hicieron juntas. La primera página era de él trayendo a Mine de vuelta en una cuna, la segunda era de él haciendo medicinas en la cocina, la tercera era de él y su padre luchando contra Grimm, la cuarta era de él dándoles dinero a veces, y la última era de él sacándolos de la nieve. Parpadeó ante esto y observó cuidadosamente los toscos dibujos antes de guardar suavemente el librito en su bolso. Si se hubieran tomado el tiempo de hacer esto para él se tomaría el tiempo para mirarlo y conservarlo. Mañana era un gran día, y lo seguiría siendo hasta que encontrara las instalaciones. Se despertó en medio de la noche después de algunas horas. El fuego estaba apagado y no había nada más que una pequeña estela de humo que se elevaba hacia el cielo. Una de sus trampas había saltado a juzgar por el sonido de una voz. Claramente era un hombre, pero también había varios.
Su rastreador de movimiento detectó 3 puntos que eran desconocidos, pero uno de ellos se volvió rojo de repente. Saltó del costado del edificio y aterrizó, creando una telaraña de grietas en el suelo. Se zambulló fuera del camino cuando los 3 miraron en la dirección. Uno de ellos comenzó a dirigirse hacia él rápidamente mientras él se escondía a la vuelta de la esquina, metiendo la mano debajo de su capa, para equipar su cuchillo de combate. El hostil dobló la esquina y agarró su cuello con fuerza, se amordazaron por el agarre repentino antes de agitarse cuando hundió el cuchillo en su cuello. Simplemente los dejó agitarse salvajemente mientras se desangraban lentamente antes de dejar caer el cuerpo, al ver que era Colmillo Blanco. Esto trajo varias preguntas sobre por qué estaban aquí, pero eso sería respondido pronto. Rápidamente se apresuró al interior del edificio abandonado, ignorando sus gritos de sorpresa antes de cortar el cuello del que no estaba atrapado. La sangre salpicó el aire y salpicó el suelo, haciendo que la víctima se agarrara la garganta con fuerza antes de caer. Solo miró al terrorista fallecido antes de volver su mirada hacia el último, que comenzó a agitarse salvajemente. Él la miró fijamente con una cara plana mientras ella colgaba boca abajo antes de agarrar su rostro con fuerza. Tranquilo. Él ordenó. En un instante, su boca se cerró y todo quedó en silencio. Ella sabía quién era, todos en Uitefan sabían quién era. Lo que tenía delante era el epítome del terror. Hubo innumerables rumores sobre él, que él era la acumulación de todos los humanos que mataron. Cada vez que tenían que hacer tareas en la frontera, él siempre estaba allí después de un tiempo. Hizo desaparecer innumerables campamentos y perdieron cientos de miembros para él. La única razón por la que sabía que era hombre era porque acababa de hablar ahora. Sin súplicas, sin excusas, nada la salvaría de lo que tenía enfrente. Todo lo que podía hacer era literalmente vibrar de terror y mirar el cuerpo de su camarada. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con calma. Ella no podía hablar. Su garganta se cerró con fuerza, nadie podía culparla, estaba mirando a la muerte misma. ¿Qué están haciendo Colmillo Blanco aquí?, preguntó con más fuerza, esta vez comenzó a apretarle el cuello. Se escuchó un ruido sordo y comenzó a gemir de dolor. Estamos aquí porque nuestro superior quería que lo hiciéramos. H ha estado planeando crear un agujero en Vale y liberar a Grimm. Dijo que mostraría a los humanos nuestro poder. Ella se atragantó desde su lugar. La sangre se le subía a la cabeza a un ritmo más rápido mientras él la miraba fijamente. ¿Cómo?, interrogó. Hay una estación de metro debajo de la ciudad que está al norte de aquí. Tenemos un tren que íbamos a usar para atravesar las grandes puertas blindadas. Hay explosivos dentro de cada vagón cerca de la parte superior. Si tuviéramos esos paladines, entonces usaríamos esos también. Solo queríamos mostrarle a la gente que estábamos cansados de que nos presionen. Ella respondió con miedo. No dijo nada más. Ella le rogó que la dejara ir pero a él no le importó, lo único que hizo fue pasarle la hoja de su cuchillo por el cuello. Sus manos se dispararon y agarraron la herida, pero después de un par de minutos, sus manos colgaban debajo de ella. Observó el cuerpo mientras la sangre goteaba en el suelo y comenzaba a formar un charco debajo. No dijo nada mientras se alejaba del cuerpo y luego subía al edificio, reflexionando sobre sus pensamientos sobre el tren. Si aún tenía explosivos después de encontrar la instalación, podría usar el resto para poner el tren fuera de servicio. Esto significaba que necesitaba llegar a las instalaciones antes de lo que le gustaría, pero lo descartó. Cuando llegó a la parte superior del edificio, recogió sus artículos y luego comenzó a dirigirse hacia el lugar. Caminó un rato. Los minutos se convirtieron en decenas de minutos antes de que se convirtieran en una hora de caminata, luego 2 horas antes de que incluso se encontrara con un gran sumidero en medio de la calle. Cerca del borde, vio un objeto negro y rojo. Había un animal, un perro para ser específicos, ladrando cerca del borde. Se acercó y vio una mano agarrando el borde y un ligero gruñido. Por el tono, era femenino. Vio que los escombros comenzaban a tambalearse y a caer antes de precipitarse. La chica que colgaba sintió que los escombros comenzaban a ceder y soltó un grito agudo cuando lo hizo. Cerró los ojos con fuerza y esperó haber aterrizado en algo suave. Pasaron unos segundos y abrió los ojos para verse colgando en el aire, mirando hacia el oscuro abismo. Estiró la cabeza hacia un lado para ver una mano agarrando la parte posterior de su capucha antes de que la levantaran lentamente después de unos segundos. Después de unos segundos más, encontró sus pies plantados en el suelo estable debajo de ella.
Se encontró mirando a un titán encapuchado y una gran bolsa en su espalda que contenía innumerables suministros y artículos. El silencio pareció reinar sobre los dos mientras se miraban el uno al otro. Él no dijo nada mientras tomaba su arma y se la entregaba, esperando que ella la aceptara. Pasaron unos segundos y parpadeó un poco antes de aceptar su arma en silencio. No era propio de ella estar en silencio, pero por alguna razón, lo estaba durante este encuentro. Era como si hubiera algo que le impedía mover la boca o incluso decir gracias. Un ruido la hizo mirar para ver que el perro comenzaba a gemir. Se acercó a él y comenzó a consolarlo a través de palmaditas, pero estaba claro que tenía miedo del hombre frente a ellos. Luego se giró para verlo levantar el brazo, mirarlo fijamente durante unos segundos y luego bajarlo. Él miró dentro del agujero y lo observó durante alrededor de un minuto, luego, para su sorpresa, saltó dentro. Ella dio un agudo grito de sorpresa cuando lo hizo y rápidamente corrió hacia el borde. ¡Ey, espera! Ella llamó. El silencio fue lo único que la encontró y se quedó mirando el agujero negro. El silencio pareció durar varios minutos antes de que ella se alejara del sumidero y comenzara a caminar de regreso a su campamento. Mientras caminaba lentamente hacia él, sus pensamientos comenzaron a reflexionar. ¿Quién era él? En su mayor parte, era solo esa pregunta una y otra vez. Lo único que parecía sobresalir más era su capa. Estaba hecho jirones, sucio, tenía un cierto aura que contenía nada más que historias de viajes. No sabía por qué, pero por alguna razón algo en él le resultaba familiar, como si estuviera conociendo a alguien a quien quería conocer siempre. Había pensamientos que nublaban su mente mientras caminaba con su perro hacia el campamento. No fue hasta que llegó al campamento que se dio cuenta de quién era él. El hombre misterioso que la había salvado era el que su madre siempre les contaba a ella y a su hermana como cuento antes de dormir. Era de un hombre que deambulaba por Remnant, sin detenerse ni una sola vez. Jaune había dicho que conoció a alguien que coincidía con esa descripción hace unas semanas. No fue hasta que se dio cuenta de que había conocido a la fábula de los cuentos y no dejaba de hacer preguntas sobre él. Ren y Nora estaban demasiado ansiosos por contar la historia sobre él, lo que solo alimentó su alegría infantil. Cuando finalmente llegó al campamento, aparentemente ignorando las preguntas preocupadas de todos sobre ella, finalmente se dio cuenta de a quien conoció. Fue en este momento que Ruby Rose conoció al lobo feroz. 6 aterrizaron en el techo de un edificio subterráneo. Sus botas parecían crear un pequeño conjunto de grietas en el techo debajo de él y miró hacia la ciudad subterránea. Para ser honesto, fue una vista interesante, quién sabe cómo podría haber sido si toda la expansión no hubiera fallado. Miró su trackpad y luego envió una señal, recibiendo una de vuelta después de un minuto. Este era más fuerte y finalmente pudo obtener una ubicación, luego se marcó en su casco y respiró aliviado al finalmente poder encontrarlo. Una luz repentina apareció detrás de él y miró por encima del hombro para ver 2 Witefan aparecer detrás de él. Parecían sorprendidos por la repentina vista de él, pero a él no le importó y no perdió el tiempo en enfrentarse a ellos. Corrió hacia el de la derecha y luego metió su dedo índice y medio en la ubicación de los ojos del hombre. Sus dedos fácilmente rompieron la máscara y penetraron los ojos del hombre, haciendo que gritara de agonía. Six luego agarró su cara y comenzó a apretar con fuerza, hasta que pudo sentir que el cráneo comenzaba a romperse bajo la presión antes de que la sangre salpicara todo el suelo. Dejó caer el cadáver destrozado y se volvió hacia el otro hombre, corriendo rápidamente hacia él y apartando el arma de un golpe. Su mano agarró con fuerza la garganta del terrorista y lo llevó hasta el borde. Aunque no podía verlo, sabía que el hombre estaba aterrorizado. Aterrorizado de que un monstruo estuviera aquí abajo. Six ignoró los gritos del hombre antes de romperle el cuello sin esfuerzo. El cuerpo colgaba de su mano antes de que lo soltara y lo viera caer en picado por el costado del edificio. Poco después de soltarlo, hubo un fuerte chapoteo cuando el cuerpo impactó contra el suelo. Podía ver que la sangre empezaba a acumularse alrededor del cadáver destrozado antes de girarse para mirar hacia adelante. Agachándose, sacó su DMR y apuntó a través de la mira, mirando a través de la ciudad subterránea. Sus ojos se cerraron y concentró su oído, disfrutando del silencio durante unos segundos antes de escuchar una débil charla. Tardó unos minutos, pero eligió una ubicación y volvió a mirar a través de su visor. Pasaron varios minutos de observación y saltó del edificio de varios pisos. Tuvo que rodar un par de veces para amortiguar la caída, sintió un ligero dolor, pero por lo demás estaba bien. Ni siquiera era un dolor agonizante, era más parecido a la incomodidad.
Si bien podría haber bajado las escaleras, necesitaba llegar al tren y sabotearlo antes de que pudiera partir. Si bien le gustaría usar los explosivos para cualquier escombro que condujera a las instalaciones, pensó que sería más beneficioso destruir el tren para evitar que se fuera. Si eso significaba que los civiles podían mantenerse alejados de la catástrofe, entonces reduciría su irritación por usar sus explosivos. Las vidas eran más importantes y las que amenazaban las vidas inocentes debían ser eliminadas. Caminó por las calles y callejones abandonados con un propósito. A medida que se acercaba a su destino, escuchó voces y finalmente se encontró con un conjunto bastante grande de vías de tren. Fue a la esquina del edificio y colocó su mano en la esquina, mirando alrededor para ver un tren en las vías. Había varios Witefan repartidos por toda el área y entrecerró los ojos. No deberían estar aquí. No tenía ningún sentido que estuvieran tan lejos de la ciudad, sabía que solo se quedaban en la ciudad por él. Esto le dio más razones para ir a la ciudad ahora. Al principio, no lo estaba e iba a dejar que las autoridades se encargaran de ellos, pero si no estaban haciendo nada al respecto, entonces lo haría. Se estaban volviendo demasiado audaces ahora y un colmillo blanco miró en su dirección y rápidamente dobló la esquina antes de que pudieran verlo. Corrió detrás de los edificios, manteniendo el tren en su punto de mira antes de ver varios puntos rojos en su sensor de movimiento. Sería una tontería comprometer su posición antes de que pudiera colocar los explosivos. Varios colmillo blanco lo vieron y comenzaron a apuntar con sus armas, pero él fue rápido. Antes de que la mitad de ellos pudiera reaccionar, se llevó la mano al pecho y sacó 5 cuchillos arrojadizos. Los arrojó a velocidades cegadoras y las cuchillas se alojaron repentinamente en los cuellos de 5 terroristas. Los 2 restantes se quedaron boquiabiertos ante la repentina muerte de sus camaradas, pero notaron que él ya estaba sobre ellos. Ambos trataron de gritar pero él golpeó su mano contra la garganta del primero, derrumbándola y luego agarró la cabeza del segundo. Ignoró los gorgoteos húmedos de los que se ahogaban con su sangre y siguió corriendo más allá de los edificios abandonados. Cada edificio se volvió borroso cuando pasó corriendo por cada uno antes de derrapar repentinamente hasta detenerse cuando llegó al último. Lentamente arrastró su cuerpo por el costado del edificio mientras miraba a izquierda y derecha. La mayoría de los Witefan estaban cerca de la parte trasera del tren, lo que significaba que probablemente había algunos dentro o cerca del frente. Aún así, si su posición se viera comprometida, al menos podría subirse al tren y llegar al frente. Su objetivo actual era colocar explosivos dentro de los controles y detonarlos cuando estuviera a una distancia segura. Siempre que el tren nunca dejara su posición actual, podría detonarlo y mantener la locomotora en tierra. Con un repentino estallido de velocidad calculada, se zambulló a través de un carro, cortando la garganta de un colmillo blanco antes de dirigirse al frente. Corrió hacia la parte delantera del tren, se agachó un poco y luego saltó a la parte superior. Sus botas golpearon la superficie dura debajo de él y se agachó un poco antes de ir a la parte trasera del motor. Por lo que parecía una locomotora diésel estándar. Se dejó caer cerca de la parte trasera y el carro de cable conectado. Tan pronto como aterrizó, el tren comenzó a moverse y parpadeó una vez antes de abrir la puerta. Había 2 Witefan cerca de los controles que decían algo sobre cómo un grupo de cazadoras estaba sobre el suelo. No perdió el tiempo y rápidamente corrió hacia ellos, las miradas de horror en sus rostros habrían sido cómicas si le hubiera importado. El primero logró dispararle un arma y sus escudos se encendieron en respuesta antes de equipar su escopeta y dispararle a uno de ellos. Su cuerpo fue arrojado repentinamente contra los controles y se abrió un gran agujero, salpicando sangre y órganos por todos los controles. El segundo le disparó el rifle de asalto y él solo levantó el brazo para protegerse el casco antes de girar el cañón de su escopeta hacia él. La cabeza del colmillo blanco se abrió repentinamente y una lluvia de niebla roja salpicó la ventana. Observó cómo el cuerpo se derrumbaba en el suelo y la sangre comenzaba a brotar de la herida. Esto sucedió a los pocos segundos y el tren comenzaba a acelerar. Rápidamente miró alrededor de los controles antes de encontrar una palanca. Su mano agarró el cuerpo de la mujer y lo arrojó detrás de él. El tren ya había salido de la estación, lo cual fue bastante desafortunado y presentó varios problemas, pero logró detenerlo antes de que pudiera llegar demasiado lejos. Se dio cuenta de que el tren continuaba, pero estaba disminuyendo la velocidad a medida que avanzaba el tiempo. Eventualmente se detuvo y comenzó a colocar un conjunto de explosivos en los controles. Había voces que se dirigían hacia él y apuntó su escopeta a la puerta y esperó a que se abriera.
Tan pronto como se abrió y Witefan lo miró, apretó el gatillo y vio su cuerpo volar hacia atrás. La sangre voló por el aire y el cuerpo aterrizó con un fuerte golpe antes de que volviera la vista hacia los demás. Abrieron fuego contra él, pero todo lo que hizo fue ponerse a cubierto detrás de la puerta, disparando 1 o 2 proyectiles a los miembros más cercanos y matándolos instantáneamente. Cuando 2 cayeron, los otros 3 del otro lado del carro dispararon. Equipó su DMR y disparó 3 tiros. Cada proyectil voló por el aire y se plantó en sus cráneos. ¡Oh, mierda! Uno de ellos gritó antes de salir del auto. Los restantes lo miraron con miedo y comenzaron a seguirlo. Solo uno logró salir mientras los demás caían muertos. Los disparó sin piedad antes de correr tras los demás. En el lapso de unos segundos, ya estaba en el otro carro con la puerta en la mano. Algunos de ellos cayeron de miedo y trataron de alejarse de él. Sus corazones latían con fuerza en sus pechos y amenazaban con romper sus cajas torácicas. El terror nubló sus mentes y les impidió moverse. Nada de esto le importaba a Six. No sentía nada por ellos hicieron su elección. No todos los faunos eran malos en su opinión, ya que había innumerables con los que se había encontrado en los asentamientos. Los Witefan eran similares a los insurrectos, solo que más fanáticos a sus ojos. Empezó a disparar su DMR a los que estaban demasiado asustados para hacer algo. Ninguna cantidad de súplicas lo disuadiría de matarlos a todos. Un solo disparo y el golpeteo de un cadáver los sacudió a todos de sus lugares e intentaron defenderse. Le dispararon y sus escudos se encendieron en respuesta, pero él tomó represalias disparando a las masas, matando a 3 instantáneamente cuando las rondas entraron en sus cráneos. Corrió hacia adelante y equipó su escopeta, disparándola 2 veces y matando a uno que intentó saltar sobre él antes de matar a otro que intentó deslizarse debajo de él. Sus rostros se contrajeron en uno de puro horror cuando se dieron cuenta de lo rápido que era, que no importaba cuántos se precipitaran hacia él o incluso intentaran jugar inteligentemente, él estaba delante de ellos. Observó cómo comenzaron a huir de él mientras mataba a más. Cada vez que corrían y salían de un automóvil, él los seguía poco después. Comenzó a atravesar puertas y matar al colmillo blanco que intentó tenderle una emboscada antes de seguir a los corredores. La docena o más de colmillo blanco que huía de él comenzó a disminuir en número con cada vagón de tren que pasaba. Finalmente, se encontró con el último auto hacia el final cuando vio a los últimos 3 sobrevivientes. Había un colmillo blanco que era un poco más alto que 6 y llevaba lo que parecía una combinación de una motosierra y una espada. 6 vio que sus músculos se contraían considerablemente mientras que los otros parecían encogerse de miedo. Podía decir que estaban aterrorizados. «Maldito monstruo, dijeron que solo vagabas por la frontera», dijo el hombre de la espada sierra. Six no respondió, todo lo que hizo fue recargar su escopeta y luego bombearla. «No importa, demonio. En el momento en que te matemos, podemos comenzar a mostrarles a los humanos nuestro poder». El hombre dijo. 6 cambiaron de arma, luego recargaron su DMR y dispararon rápidamente a los otros 2. Sus cuerpos se desplomaron contra las esquinas del auto y no quedó nadie más que el hombre alto. 6 podía decir que tenía autoridad y posiblemente era el miembro de más alto rango aquí. Sería prudente mantenerlo con vida para revelar las ubicaciones de las otras células de Witefan. El hombre corrió hacia él, balanceando su motosierra en un amplio arco horizontalmente. Six se agachó debajo de él y luego esquivó el siguiente ataque, lanzando un solo golpe al pecho del hombre y derribándolo un poco. Apretó los puños y levantó los brazos a la defensiva. Esperó hasta que el hombre se abalanzó sobre él de nuevo y comenzó a balancear su motosierra de nuevo. El hombre pareció aprender de su primer error y luego envió su pie para patear a Six en su pecho, pero el Spartan lo golpeó a un lado antes de agarrarlo. Six arrojó al hombre al costado del carro fácilmente y luego le dio una patada en el pecho. No le dio al hombre ningún respiro antes de levantarlo y golpearlo en varios puntos sensibles del pecho. Si bien el hombre tenía experiencia, estaba acostumbrado a dominar a sus oponentes usando su tamaño. Es lo que diferenciaba a Six de sus enemigos. Usó todo lo que tenía a su disposición. Si bien estaba acostumbrado a tener su traje puesto la mayor parte del tiempo y estaba bastante seguro de que lo ayudaba de ganar batallas, siempre mantuvo la mente abierta sobre su oponente. Su traje simplemente lo ayudó. Fue su habilidad y experiencia lo que lo convirtió en una fuerza a tener en cuenta. El hombre cargó toda su aura en sus brazos y golpeó a Six en sus antebrazos, haciéndolo tropezar un poco antes de abalanzarse sobre el Spartan.
De repente envolvió a Six en un abrazo de oso y derramó toda su aura en sus brazos, esperando escuchar el crujido de los huesos. Six suspiró y luego abrió los brazos, haciendo que los brazos del hombre se extendieran de repente, luego levantó las manos hacia afuera. Luego golpeó ambas palmas abiertas contra las orejas del hombre y lo hizo gritar de dolor. 6 luego le dio un golpe rápido al diafragma del hombre y luego otro a sus costillas. Mientras el hombre estaba ligeramente aturdido, Six le dio un puñetazo en el costado antes de patear la rodilla derecha del hombre. El hombre no podía respirar y no podía superar el intenso zumbido en sus oídos. Quería correr. Huye de esta cosa que amenazaba con aniquilar todo Fan. Estaban cansados de que los faunos fueran empujados y querían dar un paso al frente. Al principio, solo fueron más contundentes con sus protestas antes de que finalmente se convirtieran en acciones más violentas para obtener derechos. Esto duró un tiempo, estuvo funcionando durante los siguientes meses antes de que apareciera esta cosa. Cuando sus acciones violentas comenzaron a extenderse a la frontera, fue cuando apareció esta cosa. El monstruo de la frontera y el demonio que hacía temblar las botas a todo colmillo blanco. A sus ojos, él era un demonio. Uno que no mostró piedad con ellos y los restringió a la ciudad, donde tuvieron que vivir en las cunetas como ratas. Espera, el hombre levantó su brazo izquierdo temblorosamente. Six no respondió y agarró el brazo, golpeó con la palma abierta contra el codo y escuchó el crujido. Escuchó al hombre gritar de dolor pero lo ignoró. Todo lo que hizo fue continuar su asalto. Tiró el apéndice inerte a un lado antes de agarrar los hombros del hombre y luego golpear su rodilla hacia arriba, rompiendo la máscara con facilidad y la nariz del hombre. El aura se había roto hacía mucho tiempo por sus golpes. La sangre salió disparada de la nariz del hombre como un geyser y el hombre tropezó. Six torció el pie hacia un lado y luego salió disparado hacia la rodilla derecha del hombre. Se escuchó otro crujido enfermizo cuando vio que la pierna se doblaba hacia atrás y el hombre caía al suelo. Los gritos resonaron en todo el vagón del tren cuando el fauno gigante trató de alejarse arrastrándose. Su brazo izquierdo se dobló hacia atrás y su pierna derecha se dobló en un ángulo poco natural. Su máscara se deshizo y Six vio la expresión temerosa que adornaba el rostro del hombre mientras se arrastraba hacia atrás débilmente. No se dijo nada mientras Six caminaba hacia él en silencio, sus botas eran el único sonido además del arrastrarse del cuerpo del hombre y sus súplicas. No sentía nada por el hombre que tenía delante. Todo lo que hizo fue acechar más y más cerca de él antes de agarrar su cuello y luego arrojarlo violentamente contra una de las paredes. El costado del vagón de tren pareció deformarse con la fuerza con la que tiró al hombre. Me darás todo lo que sabes sobre el colmillo blanco en vale. No te lo pediré 2 veces ni mostraré misericordia si no cumples. 6 dijo uniformemente. Sacó su cuchillo y luego lo colocó contra la garganta del hombre. Observó cómo el rostro del hombre parecía transformarse en uno de puro terror. A cada pregunta que hiciera, se le daría la respuesta veraz. 10 minutos de información confidencial registrada en el cerebro de Six que le sería de gran utilidad. El hombre debajo de él pasó de ser un miembro orgulloso a un animal temeroso después de una paliza. La expresión de Six nunca vaciló de su calma, recogió una mientras escuchaba la respuesta temblorosa del hombre. Eventualmente, el hombre se quedó sin información y Six decidió que no valía la pena mantenerlo con vida. Peor era que era un teniente de Luitefam. ¿Me vas a dejar ir, verdad?, preguntó el teniente. Six lo miró fijamente antes de presionar su cuchillo contra la garganta del teniente con dureza, y lo azotó hacia un lado. La sangre brotó de la herida y aterrizó contra las paredes y ventanas del vagón de tren. Observó cómo el fauno debajo de él extendía la mano temblorosamente y mientras lo miraba con una expresión indiferente, antes de levantarse y marcharse. Lo último que vio el teniente fue que la figura de Six comenzó a desaparecer lentamente a medida que su visión se desvanecía. Sus pensamientos finales fueron sobre cómo terminó. Vio innumerables víctimas de sus acciones suplicando por sus vidas mientras las ejecutaba. Es irónico cómo se consideraba a sí mismo como un justo luchador por la libertad. Solo tomó un encuentro con un demonio para mostrarle que él era solo un mero insecto. Uno que había sido aplastado recientemente. 6 caminó por el largo túnel en silencio. Estaba de espaldas al tren antes de meter la mano en su bolso y sacar un detonador. Una ligera cantidad de presión fue todo lo que necesitó para sentir la fuerza de la explosión en su espalda. La ráfaga de viento agitó su capa mientras se alejaba del fuego. Eso fue lo único que iluminó el túnel oscuro mientras lo atravesaba.
Estaba contento de tener 2 juegos de explosivos en caso de que ocurriera algo como esto. Sabotear una operación de WTFam realmente no estaba en su lista de agendas por cumplir, pero estaba contento de haberlo hecho, de lo contrario habría sido una catástrofe. El tren estaba inmóvil ahora que la locomotora estaba destruida, la mayoría de los WTFam habían muerto y él había logrado reunir algo de información. Parece que después de poner en marcha esta instalación, podría viajar a la ciudad y eliminar al colmillo blanco. Otra cosa que podía hacer era dar una pista anónima a las autoridades. Esto solo agregó otro conjunto de problemas con los que tuvo que lidiar. Sin embargo, se las arreglaría, si tuviera que derribar la rama de Valle del Colmillo Blanco, entonces tendría que ser cuando estuviera más cerca de la ciudad. En su mayor parte, dejaba que los cazadores y las cazadoras o las autoridades locales los manejaran. Alguien necesitaba vigilar el asentamiento exterior de Remnant y él sería quien lo haría. Además, viajar significaba que podía llegar a cada instalación y tener más suministros a su disposición. También estaba el hecho de que tenía que contener o matar a esta mujer que amenazaba a la humanidad. Un profundo suspiro escapó de sus labios ante la cantidad de problemas, pero estuvo bien. Esto lo mantuvo ocupado mientras viajaba para salir del planeta y regresar a Lunsk. El suelo debajo de él levantaba polvo y suciedad cada vez que daba un paso. Este podría haber sido un lugar interesante para visitar si no se hubiera caído, pero no había nada que se pudiera hacer. La mala planificación y las defensas causaron esto, por lo que no sintió nada. Los minutos se convirtieron en decenas de minutos mientras caminaba por el túnel, hacia el objetivo de su casco. Vio que se acercaba más y más a medida que pasaba el tiempo. Cuando regresó a la parada en la que estaba originalmente el tren, miró para ver un pequeño cráter cerca de uno de los edificios. Eso no estaba allí antes. Sabía cómo se veía ese lugar porque originalmente había estado allí durante unos segundos, antes de rodear los edificios hacia el tren. Su DMR estaba equipado y subió al lugar, arrodillándose y frotando algunos de los escombros entre sus dedos. Se la quitó de los dedos y se puso de pie en toda su altura antes de mirar a su alrededor cuidadosamente, escaneando cada detalle que parecía fuera de lugar. Un ruido a su derecha hizo que se animara y se pusiera en alerta. Su rastreador de movimiento captó una señal desconocida cerca de una de las paredes de un edificio abandonado. Mientras caminaba hacia él, escuchó el sonido de la respiración al otro lado. Pareció acelerarse a medida que se acercaba hasta que estuvo al otro lado de la pared. Su mano rozó el edificio roto con cuidado antes de detenerse en un lugar determinado. No se escuchó nada durante los siguientes segundos antes de que su puño se apretara con fuerza y lo enviara a través de la pared. Estalló fácilmente. Se escucharon varios gritos de sorpresa y agarró el cuello de la persona más cercana antes de arrastrarla a través de la pared. Los giró rápidamente y los levantó en el aire por el cuello. En sus manos estaba un individuo bastante larguirucho con cabello verde desordenado y anteojos redondos. El hombre parecía sorprendido de que lo sostuvieran sin esfuerzo en el aire, pero también por el hombre frente a él. Había escuchado de Ozpin que el hombre frente a él era difícil de encontrar y que debía tratar de convencerlo de discutir algunas cosas en Beacon. Buenas noches, señor. Si puedo preguntar, ¿me puede bajar? Preguntó el hombre. 6 se quedó mirándolo fijamente. Miró al hombre frente a él con los ojos ligeramente entrecerrados y lo mantuvo en el aire. El hombre, por otro lado, se sintió extremadamente incómodo a medida que pasaba el tiempo. Una sensación sofocante comenzaba a obstruirle la garganta. ¿Señor? Preguntó el hombre. Esos 4, detrás de la pared. Diles que salgan y bajen sus armas. 6 ordenados. Sabía que había otros 4 porque vio sus señales en su rastreador de movimiento. Armaron sus armas porque podía oírlos hacerlo. No tengo idea de lo que estás. El hombre de repente se atragantó cuando la mano de Six pasó de su cuello a su garganta en un instante. Ahora, ordenó Six. Chicas, salgan, y bajen sus armas. El peliverde se atragantó. Six observó cómo 4 adolescentes parecían deslizarse lentamente por la esquina. Sus armas estaban desenfundadas y apuntadas, pero parecían bajarlas según lo ordenado. El primero tenía un atuendo rojo y negro y parecía una imagen dividida de alguien a quien conocía muy bien. Suspiró cuando supuso que se trataba de Ruby Rose, la hija de Summer. La siguiente era una chica con cabello largo y rubio, un busto grande y tenía guanteletes alrededor de sus muñecas. Una chica vestida completamente de blanco con penetrantes ojos azules, una cicatriz sobre uno de sus ojos y un estoque como arma parecía mirarlo fijamente. La chica final vestía todo de negro con algo de blanco en su ropa.
Tenía un lazo en la cabeza que se movía cada pocos segundos y ojos color ámbar. Cuando la miró a los ojos, no vio nada más que puro miedo. Parecía absolutamente aterrorizada de que él estuviera allí de pie y cada instinto primario que tenía le decía que corriera. Era la misma mirada que tenía Colmillo Blanco antes de matarlos. Sus ojos parecieron entrecerrarse con sospecha y supo que ella lo sabía, porque la vio estremecerse cuando él volvió su mirada hacia ella. Si fuera una amenaza, la eliminaría, si no, la dejaría en paz. Miró al hombre que colgaba de sus brazos y luego lo bajó bruscamente antes de empujarlo hacia atrás. Ambas partes parecían mirarse en silencio antes de que la hija de Summer, Ruby, lo rompiera. Oh, Dios mío. Eres tú. No pensé que alguna vez llegaría a conocerte. Mamá siempre nos contaba a mí y a Jan historias sobre ti y tus viajes a la hora de dormir. Dijo que eras un tipo realmente genial y misterioso que siempre llevaba una capa. Dijo que era como si estuvieras, parecía divagar. Un silencioso suspiro escapó de sus labios y fue apenas audible mientras escuchaba al doppelganger de Summer. Ella era como su madre. Ruidoso, hiperactivo y nunca parecía saber cuándo parar. Por mucho que le gustaría escucharla hablar como lo hace su madre, realmente no tenía tiempo. Para añadir a eso, realmente no quería. Por eso comenzó a alejarse, ignorando los gritos de sorpresa de los demás. Espera. ¿A dónde vas? Nunca pude agradecerte por salvarme. Ella gritó. No es necesario que me lo agradezcas. Six dijo con calma mientras continuaba caminando. Muy guay. Ella brotó en voz baja antes de acercarse a él. Tuvo que detenerse cuando una ráfaga de pétalos de rosa lo rodeó de repente y ella estaba frente a él. Él solo la miró fijamente mientras ella continuaba hablando sobre él. Muy pronto, el rubio estaba frente a él y también brotaba. Cuanto más la miraba, más se parecía a Raven Branwen. Supuso que se trataba de su hija, pero no se parecía en nada a su madre. Todo lo que hizo fue mirar a los dos mientras lo miraban con estrellas en los ojos y suspiró cuanto más continuaron. Aunque disfrutaría todo este encuentro con el tema de tu ídolo, tenemos que volver a nuestra misión. Chicas, busquen pistas mientras discuto algunas cosas con este hombre. El peliverde exclamó rápidamente. Pero profesor, comenzó la rubia. Doctor. Corrigió de repente. Cierto, doctor. Ni siquiera hemos conseguido su autógrafo todavía. Ella gimió. Puede haber otro momento. Por ahora, busquemos actividad criminal. Él dijo. Vamos, hermana. Lo encontraremos de nuevo. Creo. Ruby le dijo a la rubia. La chica mayor parecía un poco cabizbaja, pero asintió y siguió a su equipo, aunque pudo ver que Ruby estaba desanimada. Parecía que la chica de ojos plateados realmente quería que él dijera algo. Había escuchado innumerables historias de cómo él era una leyenda viviente dentro de la frontera y siempre había sido su sueño encontrarse cara a cara con él. Ella y su hermana mayor deseaban nada más que eso. Ahora, mi amigo misterioso. Permítame presentarme, soy el Dr. Bartolomeu Oblet. El hombre comenzó a presentarse, solo para dar un repentino grito de sorpresa cuando Six quedó vacante de repente en su lugar. Miró hacia adelante para ver a Six alejarse de él y ya estaba bastante lejos. Oblet corrió rápidamente hacia Six y se paró frente a él, ignorando la mirada del Spartan. Mover. 6 dijo con calma. Aunque debo admitir que fue un poco grosero de tu parte ignorarme. Me han informado que eres brutalmente honesto. Dijo Oblet. Six solo lo miró fijamente antes de pasar junto a él de nuevo. No tenía tiempo para relacionarse con un cazador desaliñado. Si tan solo se tomara un momento de su tiempo para escuchar lo que tengo que decir. Dijo Oblet. Dígale al director Ozpin que no estoy interesado. Nunca me interesará ni me importará. 6 dijo uniformemente. No estaba aquí para reclutarte. Personalmente, sé cuándo retroceder cuando alguien no está interesado. Dijo Oblet. Sin embargo, viniste tras de mí hace un momento. 6 respondió mientras se giraba para mirar por encima del hombro. Quería preguntarte si habías visto alguna actividad criminal. Todos escuchamos una explosión recientemente en el túnel y sospechamos que había criminales, específicamente Witefan en el área. Sospecho que tenías algo de valor para nosotros. Dijo Oblet. Mira alrededor. 6 dijo con calma. Empezó a alejarse de nuevo y vio que el hombre ya no lo seguía. El único sonido era el impacto de las botas contra el suelo y la vista más aliviadora era el objetivo acercándose cada vez más. Varias veces tuvo que asegurarse de que ni el hombre ni las cazadoras lo estuvieran siguiendo.
De hecho, no fue directamente al objetivo hasta que los vio encontrar una salida del metro subterráneo. Sus rostros estaban verdes y todos, con la excepción de Oblek, parecían traumatizados. Sospechaba que habían encontrado el tren lleno de cadáveres. Sí, podría haber sido más limpio con sus asesinatos, pero no se podía hacer nada al respecto. Todo lo que hizo fue seguirlos hasta que encontraron una salida. Una vez que estuvo seguro de que habían salido, comenzó su viaje de regreso a la ubicación de las instalaciones. Más allá de la parada del tren, a través de algunos edificios abandonados y otros obstáculos, encontró lo que estaba buscando. Una gran pila de escombros que parecía un edificio derrumbado había caído sobre él. Observó el área circundante y comenzó a sacar escombros de diferentes tamaños durante los siguientes minutos. El único sonido era el de él moviendo escombros y arrojándolos a un lado al azar. Eventualmente, esto continuó durante unos 15 minutos antes de que se encontrara en un lugar satisfactorio. Colocó las cargas en algunos de los rincones de los escombros restantes. Una vez que colocaron los explosivos restantes, se alejó unos metros y luego se refugió detrás de un edificio caído. Hizo clic en el detonador y escuchó la repentina explosión. El polvo se levantó y el suelo pareció temblar debajo de él mientras miraba alrededor del edificio para ver un agujero oscuro ahora. Pequeños pedazos y pedazos de escombros parecían caer todavía desde arriba, pero los ignoró mientras caminaba hacia el agujero oscuro. Encendió su visión nocturna y entró en el agujero, equipando su DMR en caso de que algo estuviera aquí con él. Todo estaba en silencio mientras atravesaba el túnel oscuro, apuntando su arma cuando escuchó el más mínimo sonido. Pasaron decenas de minutos antes de que lo arrojaran a la oscuridad. Probablemente estaba a la mitad de su viaje por el túnel antes de que su visión nocturna se apagara repentinamente. Su mano golpeó el costado de su casco antes de suspirar cuando se dio cuenta de que su traje estaba empezando a perder algunas de sus funciones. El suministro de energía restante estaba comenzando a agotarse, esto solo alimentó su impulso para que la instalación se encendiera más rápido. Encendió la pequeña linterna de su DMR y luego continuó. Lento pero seguro, las paredes comenzaron a verse más metálicas a medida que caminaba más. El suelo de abajo parecía inclinarse hacia abajo y esto continuó durante los siguientes minutos. Había llegado a una puerta que era como la instalación principal, solo que un poco más pequeña. El sonido de sus botas blindadas al impactar contra el suelo resonó cuando se acercó a la puerta y la frotó con la mano. Apareció la misma luz que antes y poco después, se materializó una pequeña consola cerca de la derecha de la puerta. Ahora que era la segunda vez que hacía esto, se acercó y lo activó. Se desintegró en el momento en que quitó la mano y las puertas se abrieron rápidamente. La repentina oscuridad aquí adentro fue más reconfortante que la de afuera. Pronto, las luces tenues parecieron cobrar vida y la instalación comenzó a brillar. Le tomó casi un minuto para que todo finalmente se iluminara lo suficiente como para que él apagara su linterna. Puso su DMR en su espalda y caminó hacia adelante, notando que esta instalación era más simple que la principal. Solo tenía 3 caminos, cada uno sellado detrás de una puerta. Su atención fue repentinamente captada cuando apareció una rampa cerca del centro de la habitación. Poco después apareció la rampa. Un pequeño puente de luz azul fuerte se había materializado. Una plataforma en forma de disco flotó lentamente desde el techo y se colocó en su lugar donde terminaba la pasarela de luz dura. Subió tranquilamente la rampa y cruzó el puente. Cuando llegó a la plataforma, aparecieron 2 aberturas y 2 manijas subieron lentamente. Los pequeños orbes se estaban iluminando y esperó hasta que estuvieran completamente iluminados antes de poner sus manos sobre ellos. Cerró los ojos cuando apareció la repentina sensación de la última facilidad y lo soltó rápidamente. Sus escudos fueron retirados y el alarmante pitido llegó a sus oídos. Pasaron unos segundos y el zumbido familiar de sus escudos, volviendo a su máxima capacidad, lo hizo suspirar de alivio. Se miró las manos y luego apretó los puños con fuerza, escuchando la flexión del material antes de soltarlos. Por alguna razón, se sintió reconfortante cuando hizo eso. ¡Oh, qué maravilloso!, exclamó Chispa auspiciosa. Su caparazón se materializó en el techo y se acercó a toda velocidad por las instalaciones, abriendo puertas, creando puentes, comprobando el estado de la instalación. Básicamente, estaba haciendo una revisión de rutina del complejo. Él solo la miró fijamente. Debo agradecerte, reclamador. Ha pasado tanto tiempo desde que tuve tanto control, pero me temo que apenas estamos arañando la superficie. Ella suspiró.
Aunque ella había dicho eso, realmente estaba encantada de que él lograra poner en marcha la suya. Aceptaste ayudarme con otra fuente de alimentación para mi traje. Dijo uniformemente. Eso es correcto. Dijo mientras se acercaba a él y comenzaba a escanearlo. Se escuchó un zumbido de ella durante el siguiente minuto más o menos, hasta que terminó y emitió una pequeña serie de pitidos. ¿Has terminado? Preguntó. Lo soy. Es realmente notable, no tan notable como las fuentes de energía Forerunner, pero es interesante. Ella dijo. Él la siguió por la rampa y luego hacia el pasillo de la derecha. Cerca del final había una pequeña plataforma en la que cabían al menos 3 personas. Anillos de luz lo rodearon y giraron varias veces antes de que sintiera que su estómago se sacudía hacia adelante. Tropezó hacia adelante cuando los anillos desaparecieron y el monitor estaba frente a su rostro, lo que lo incitó a empujarla. ¿Estamos de vuelta en las instalaciones principales? Preguntó. Sí. Cuantas más instalaciones tengas bajo mi control, más opciones tendrás en cuanto a viajes. Ella respondió. Él asintió y luego la siguió hasta el atrio principal. Habían pasado tantos meses desde que estuvo aquí y se sintió extraño que simplemente viajó por todo el continente, solo para ser devuelto a otro lado en un instante. Se escuchó más tarareo de su parte mientras él la seguía en silencio. Habló una y otra vez sobre cuando tuvo todas las instalaciones bajo su control, cuántos datos podría recopilar. Él solo escuchó en silencio y asintió cuando ella se volvió para mirarlo. Ambos están en camino de convertirlo en un nuevo núcleo de poder para que pueda conservar su traje pero también aumentar su señal. Decidió ignorarla cuando ella afirmó que había hecho un gran lío en Mount Glen. Que ella había sellado el agujero que él creó con escombros artificiales mientras sus centinelas escaneaban el área. Su voz se ahogó diciendo que debería haber hecho algo con la cantidad de cuerpos que dejó en el tren, cada uno asesinado con más saña que el anterior. Sin embargo, no parecía demasiado enfadada, se estaban acercando a las instalaciones, demasiado cerca para su gusto. Como antes, él ignoró esto y continuó siguiéndola. Mountain Glen ahora formaba parte de sus cotos de caza.